A pocos kilómetros de Lima se está construyendo un proyecto gigante, el megapuerto de Chancay, una obra que promete cambiar la economía del Perú y modernizarlo para poder conectarlo directamente con el mercado asiático. Sí tiene un impacto directo en nosotros los peruanos y bueno, puede mejorar pues definitivamente muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Es una buena oportunidad para que el Perú sea reconocido, ¿no?, a nivel internacional. Ya lo es. Pero no todo es entusiasmo, también hay muchísimas dudas sobre quién controla este proyecto, qué va a pasar con las ganancias y aún peor, qué pasa con la gente que vive alrededor. Creo que sí nos beneficia o sí trae cosas positivas a cada uno de nosotros, al incremento de mayores puestos de trabajo, incremento de la economía y demás. Como toda inversión grande, tiene la potencialidad de traer más beneficios que problemas. Sin embargo, eso va a depender de las autoridades y de cómo se maneje el asunto. Esta semana en Cartas sobre la Mesa hemos venido a Lima para debatir si este megaproyecto del puerto en Chancay va a cambiar realmente la economía del país o va a ser algo que va a quedar en manos de muy pocos. Pongamos las cartas sobre la mesa. El 90% del comercio mundial es por mar. Así que este es el momento en el cual tiene mucho más valor este hub que es el megapuerto de Chancay. El puerto de Chancay es uno de esos componentes que necesita este país para poder globalizar todo su mercado. El proyecto tuvo esta característica de conflictividad porque precisamente nuestro Estado ha atravesado limitaciones para poder conducirlo adecuadamente. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, quería comenzar este programa poniendo ya rapidito los puntos claros sobre la CIE, porque este proyecto de este puerto en la población de Chancay, que nos comentarán ustedes un poco dónde está ubicado y cuál puede ser la parte estratégica de su locación, pero entiendo que es un proyecto que de lo que se trata este programa es de entender si es algo válido, si es algo que de verdad va a beneficiar al Perú o si más bien corre muchísimos riesgos, porque hasta el día de hoy tenía por aquí anotado que lo que tiene son 4 muelles y supuestamente se necesitan hasta 15 para poder desarrollar su infraestructura de una manera progresiva. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué no nos ponen en contexto qué es este megapuerto de Chancay? Bueno, propiamente el puerto de Chancay ha trascendido el propósito meramente comercial y logístico para convertirse en un epicentro de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, ¿no? Se habla de una especie de cuadrante en la cuenca del Pacífico en la cual China, Estados Unidos están en la parte norte, Australia está en la parte sur y obviamente el hub de Sudamérica estaría para este lado y el hub de Sudamérica es Chancay. Entonces hay una importancia geopolítica en eso, tal es así de que la iniciativa AUKUS, no sé si la conocen, es una alianza militar para la producción de submarinos con propulsión nuclear en Australia. Están ahí por las siglas AUKUS. Está Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Entonces, en contrapeso, que eso sucedió el año 2021, el año 2022 sacó la nueva doctrina marítima Rusia, porque está perdiendo espacios. O sea, que es un juego, que este megapuerto incluso tiene, como lo dice el general, una estrategia geopolítica en el marco que incluso, pues creo que los que nos están viendo pocos conocían. ¿Qué tanto de eso ha influenciado la toma de decisiones a la hora de poner el proyecto? Porque una cosa, bueno, sí, pensar en el macro, pero el proyecto como en sí, aquí en el Perú, financiamiento, desarrollo, ¿cómo va? Bueno, considero que está el proyecto de la franja y la ruta del gobierno de China y justamente el puerto de Chancay es uno de esos componentes que necesita este país para poder globalizar todo su mercado. Pero no es un poco como que, bueno, a ver, déjame. Bueno, primero, este proyecto es sumamente importante para el Perú, eso no lo vamos a negar, es claramente importante. Pero hay dos características en el marco de la construcción del proyecto y en la puesta en marcha del proyecto. La primera es que el proyecto se instala en Chancay, en un escenario, en un territorio que no necesariamente estuvo preparado para recibir una infraestructura de ese tipo.
Hablamos, por ejemplo, de una ciudad de 70.000 habitantes, ¿no es cierto?, con una comisaría que brinda seguridad por obligación del Estado con 70 policías y un patrullero para una población, ¿no es cierto?, ya de 70.000 y que va a estar proyectada para crecer a más por la puesta en marcha del proyecto. Pero además, la forma en que el proyecto se ejecuta en la zona tuvo ciertas dificultades. Una de ellas tiene que ver principalmente con las dificultades del Estado para poder orientar adecuadamente, ¿no es cierto?, y los beneficios del proyecto para la población. Al día de hoy, a 2 años de la puesta en marcha del proyecto, la gente no aprecia los beneficios del proyecto. Recalcamos, el proyecto es sumamente importante, pero no se aprecian los beneficios. Y en segundo lugar, el proyecto tuvo dificultades para poder justamente construir relaciones, ¿no es cierto?, de coordinación con la población. Ahí creemos nosotros que el proyecto ha tenido una gran dificultad. Siendo un proyecto tan grande, que hasta el momento ha invertido 1.300 millones de dólares, el proyecto pudo haber hecho las cosas mejor en el sentido de reconstruir esa relación que al día de hoy estaba más o menos resquebrajada entre la sociedad y el Estado y la empresa. ¿Pero de quién es ese presupuesto? ¿De quién está financiando esto? El presupuesto viene de financiamiento chino, COSCO Shipping Port, que tiene el 60% de las acciones del proyecto portuario y el 40% de una empresa, en ese entonces era la compañía minera Volcan, pero que ahora forma parte de la accionariedad de una empresa argentina, entiendo, ¿no es cierto? Entonces, el Estado peruano debe tener la capacidad para poder, digamos, orientar y regular las acciones del megapuerto. Ese megapuerto es sumamente importante para el Perú y va a generar ingresos y crecimiento económico. Pero tenemos que tener al lado un Estado fuerte, ¿no es cierto?, que pueda aprovechar esos beneficios y que sobre todo retorne a la población que en la zona tiene un alto porcentaje, por ejemplo, de limitaciones en términos de acceso a servicios básicos. Un gran porcentaje de la población no tiene acceso, por ejemplo, a agua y desagüe. Y la población sigue creciendo. Lo que se ha dicho es que va a crecer la población cuando el proyecto funcione, ¿no es cierto?, a toda marcha, hasta 250.000 habitantes. Ok, pero y en este proyecto, digo, no sé, la empresa china o no sé si el Estado peruano también o empresas privadas peruanas están participando, pero no ha habido una planificación, porque me da la impresión de que estamos como siempre en América Latina pensando primero, no sé, en el negocio que en la planificación. Y entonces la planificación debería ser, si Chancay es tan pequeño, tan, digamos que tan humilde, antes de empezar con todo este proyecto, o al menos paralelamente, bueno, no sé, construir, me imagino, viviendas para las personas que se van a mudar ahí, acceso a los servicios, temas de seguridad, de lo que yo quiero hablar ahora dentro de un rato, porque como tú dijiste ahorita, si hay un patrullero y 70 policías y tú tienes un megapuerto que va a ser el eje geopolítico del mundo y a donde Estados Unidos también va a tener acceso, a mí quién me dice que eso no se va a convertir en cuna de narcotráfico de la noche a la mañana. Entonces, ese tipo, ¿quién es el responsable entonces de poner en marcha una planificación previa a la ejecución de este Ahí hay proyecto? un inconveniente, ¿no? Digamos, esta ciudad-puerto, porque así se debe considerar a Chancay una ciudad-puerto, con la proyección de habitantes que nos han mencionado, de más de 200.000, se estima que inclusive se va a juntar con Guaral, que es otra población que queda cerca. O sea, van a ser un mismo núcleo. No se puede dejar en manos de la gobernanza local, o sea, porque es muy deficiente, ¿no? Conocemos a nuestros políticos, a las autoridades. Entonces, creo que es urgente que se mire bien, con bastante cuidado, quién va a ser el próximo alcalde de Chancay, o en todo caso el gobierno central dicte algunas disposiciones para poder manejar este crecimiento del puerto y en armonía, ¿no?, con, digamos, el crecimiento propiamente de las operaciones. Sí, bueno, en principio me tocó asesorar a la municipalidad de Chancay justamente en estos temas de las zonas económicas, de la promoción de inversiones que necesitaba nuestra ciudad Puerto Chancay. Se conformaron mesas temáticas, participó la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, distintas instituciones. Hicimos una amplia convocatoria a las instituciones públicas también para ver cómo le dábamos, cómo le dábamos el enfoque correcto. Entonces, eso va a ser, como se dice, la cabeza de la locomotora, ¿no?, que va a hacer que toda esa zona se pueda desarrollar. Entonces, lo que tenemos en estos momentos es un plan de desarrollo urbano ya aprobado, con un plan de ordenamiento territorial, y lo más inmediato, tenemos que ya fue adjudicado este parque industrial de Ancón, ¿no? Pero ¿qué es lo que piensan incluso, digamos, exportar o comercializar ahí? Porque hasta donde tengo entendido, el Brasil es un punto de eje muy, digamos, primordial
para la construcción de este puente? Se ha hablado del famoso corredor que venga desde Brasil, pase por el Perú para tener salida al Pacífico, porque Brasil no lo tiene, y teniendo una economía del tamaño de la de ellos, obviamente para ellos es un hándicap muy importante. Y se ha hablado siempre que este megapuerto depende mucho de lo que se logra hacer con Brasil. Pero si el corredor ni siquiera existe, entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a manejar esto para que este proyecto incluso a nivel económico no quiebre? Porque no hay, ¿qué van a exportar? Tengo algunos números, ¿no? Por ejemplo, entiendo que el 45% de las operaciones en el puerto son solamente de recibir, digamos, cabotaje y meterlos en barcos grandes y con dirección a China. Por el momento, o sea, pero cuando se dé, digamos, la exportación de la soya que tiene Brasil en Mato Grosso, en Acre, eso pues ahí sí va a requerir, digamos, ese corredor. Así que por el momento se está trabajando con eso. Debemos entender también que el 90% del comercio mundial es por mar. Así que este es el momento en el cual tiene mucho más valor este hub que es el megapuerto de Chancay. Bueno, ahí hay una cosa que es clave mencionar, ¿no? Partiendo, como dije al inicio, de la idea de que este proyecto es sumamente importante para el Perú. Creo que una de las condiciones fundamentales para que logremos, ¿no es cierto?, aprovechar los mejores beneficios de este proyecto es que tengamos un Estado o una institucionalidad fuerte a la altura de la situación, ¿no? Que en este momento no existe. Que no existe. Por eso es que el proyecto tuvo esta característica de conflictividad, porque precisamente nuestro Estado ha atravesado limitaciones para poder conducirlo adecuadamente. Y tú sabes que cuando un proyecto de estas características, de estas grandes dimensiones, tiene estas dificultades, lo primero que va a ocurrir es la ruptura entre las relaciones del Estado con la sociedad, que son finalmente los que tienen que aprovechar los beneficios del proyecto, ¿no? Claro, porque ¿para quién son los beneficios? Porque si los chinos están poniendo el 60-65% de la inversión, ¿quién es el que se lleva aquí el beneficio? Hasta ahora existe ya un marco regulatorio de los impuestos, de los tributos que se hay que pagar. Si el general decía que ya se traen contenedores de materiales brasileros, ¿qué se está haciendo ahí? ¿Cómo se está armando todo este tema de ganancias, eso para que el Perú obviamente pueda tener rédito de esto? Acá hay una implicancia de soberanía que ha tenido ese problema, ¿no? O sea, ha servido para que Estados Unidos diga que dinero barato chino cuesta soberanía. Y eso, pues, la soberanía, en términos generales, es la plena aplicabilidad de las leyes en cada centímetro cuadrado del territorio. Y esto, pues, no se ha dado por una decisión judicial. Entonces, eso es peligroso, considero. Ojalá que Estados Unidos siempre está hablando de China, está hablando que todo es barato y ellos, y tampoco hay que comercializar con ellos, es una muy buena idea tampoco, ¿no? Bueno, en este caso, lo que nos compete como privados y como públicos es desarrollar los ejes, ¿no? En este caso está el eje central, que viene desde Brasil hasta Chancay, Callao, y convertir a este hub Callao-Chancay, ¿no?, en un hub robusto, no solamente para el Perú, sino también para Sudamérica. Hay que entender que en el caso del puerto de Shanghái, en China, se mueve algo de casi 50 millones de contenedores, ¿no? Y nosotros apenas, con todos nuestros puertos, sumamos algo de 3 millones de TEUs aproximadamente. Y sumando los puertos de Chile, los puertos de Colombia, todos... Sí, porque ustedes tienen el puerto de Antofagasta allí, que también sería, a todas estas, esto va a hacerle competencia, ustedes están al mismo nivel. La solución aquí es convocar a los países de la ASEAN como Singapur, Vietnam, Corea, Japón, a que puedan también trabajar en las zonas económicas especiales del Perú. Y ese es el concepto, ¿no? Es trabajar, hay dos formas de trabajarlo, uno es el nearshoring y el otro es el offshoring. Cuando los países más lejanos son los que trabajan en el tema de los joint ventures de otros países, yo creo que esa podría ser nuestra iniciativa y creo que en este proceso nosotros debemos de primero desarrollar las zonas económicas que existen no solamente en el lado de Chancay ni Huaral, sino en nuestra selva central, en nuestras ciudades fronterizas, antes de abrir las puertas al Brasil. Yo creo que el tema va por las zonas económicas y para colocarle la cereza al pastel, el plan de desarrollo urbano y el plan de consignamiento territorial ya lo contempla. ¿Dónde van a ser las zonas económicas? Entonces, acá lo que hay que hacer es ponernos a trabajar. Bueno, pero cuando tú tienes un puerto, obviamente una de las principales
de los principales movimientos que tienes que hacer a nivel económico es la recaudación de tributos, ¿no? Son los impuestos. Así es. Entonces, no es nada, tú eres un puente, eres un conector, eres no sé, un transportista en este caso. Ahí es donde no lo tengo claro, no sé si el Perú está legalmente protegido a ese nivel como para saber exactamente, bueno, cuánto se va a cobrar aquí, cuánto se va a cobrar acá, porque no creo que el Perú esté en necesidad a lo mejor de alguno de los productos brasileños. Hablabas de la carne. Bueno, no creo que los brasileños quieran pasar la carne acá para venderla a Perú. Lo que quieren es vendérselo a los chinos, a los coreanos, a Japón, a Rusia, que por cierto sería interesante conocer, por ejemplo, en general la visión un poco también de por qué Rusia no entra en esta ecuación cuando se le vería enormemente favorecido, también porque tiene una muy buena relación con el Brasil. El 60% del PIB mundial ahora, a diferencia de que en 1950 era solamente el 19%, está en el Asia. Entonces, demanda va a haber para la carne de Brasil, para la carne de Perú, etc. Lamentablemente nosotros nos hemos dormido y esto nos ha tomado de sorpresa. El puerto de Chancay, la operación nos ha tomado de sorpresa. Pero que no nos tome de sorpresa esa ampliación a 15 muelles y esa infraestructura económica que se tiene que construir para traer la soya de Brasil y que salga por acá. Esos son servicios. En eso se va a ganar. ¿Y quién va a cobrar aquí? ¿Quién va a pagar aquí? Bueno, ¿Quién va a pagar los impuestos? Sí, claro. A ver, ahí hay dos cosas que me parecen claves, ¿no? Una primera es que, bien con los ejemplos de Chile y los países de América, ¿no es cierto?, del sur que tienen los puertos, yo creo que si hacemos una comparación entre los niveles de gobernanza portuaria, para solamente referirnos a ese tema, en América Latina, creo que Perú tiene serias dificultades. Perú se ha caracterizado siempre por tener una buena política portuaria, ¿no es cierto?, a pesar que no hemos tenido planes de desarrollo regional portuario, como debió funcionarse. El puerto de Chancay se instala en Chancay, en la región Lima, sin que exista un plan de desarrollo portuario, que es una parte de las políticas que deben tener las regiones conectadas al Estado peruano. Y yendo al tema de soberanía, sí es importante, me parece, ¿no?, por todo lo que hemos apreciado y el acompañamiento que hacemos al caso Chancay, que este proyecto, para que pueda brindarle los beneficios a la población, necesita contar con un Estado que realmente recupere su soberanía. Entonces creo que es importante que el Perú y su clase política asuma la responsabilidad de este momento histórico. O sea, la construcción del megapuerto de Chancay o del puerto de Chancay es un momento histórico que va a marcar un antes y un después. Y no escuché a ningún candidato presidencial en ninguno de sus discursos hablar del puerto de Chancay. Entonces, obviamente ya te... Es que no lo comprenden geopolíticamente. Sí. Bueno, te diré que no voy a mencionar el nombre del candidato, pero hay un candidato que sí entiende el tema de Chancay porque ha estado... Bueno, el tema es que son 35, eran 35 y... No, de los que están todavía, de los que están quedando todavía. Mira, una cosa importante ya para ir cerrando, que yo creo que al final para el Perú es yo diría que es hasta la más fundamental, el crimen organizado, y que esto no se convierta en lo que no debe convertirse. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que hay muy poca presencia del Estado, pocos servicios, entonces me imagino imaginar que el índice o las ganancias o los sueldos o los salarios o el dinero que percibe la gente que vive en esa zona es muy precario, es el nido perfecto para que venga el narcotráfico y de manera fácil le diga, ven, yo sí te voy a dar trabajo, te voy a reparar esto, te voy a pasar agua, como ha pasado en la historia de América Latina un montón de veces, en donde se apoderan, se posicionan más rápido que los chinos en todo sentido, y se convierta esto lamentablemente en un puerto de entrada y salida y de manejo del crimen organizado. Teniendo historias por ahí, me contaba alguien, por ejemplo, en la zona de Huaral, que entiendo que está bastante cerca, ya existe la extorsión, el sicariato, etcétera. Entonces, está ahí. Yo quisiera tocar algo que es muy relevante. Ahorita hay un proceso indiscriminado de privados que están desarrollando urbanizaciones, ¿no? Urbanizaciones que están vendiendo terrenos y todo ello sin tener un marco jurídico regulado, a pesar que ya hay un plan de desarrollo urbano. Entonces, acá como tú lo has comentado, acá lo que falta es justamente, la ley existe, lo que falta es un principio de autoridad. Ese principio de autoridad que con la fuerza municipal
tú frente a una metralleta y el policía municipal con su palo no va a poder convocar ese principio, ¿no? O enfocarse en ese principio. Entonces, acá hay que tomar, como tú lo señalas, actitudes muy serias, ¿no? Al respecto. Por otro lado, la aduana ya está instalada en Chancay. O sea, ya hay una aduana, están los escáneres, todos para ver el paso de las mercaderías. Y algo curioso, que esos escáneres son de fabricación americana. Y Costco ha permitido que existan estos escáneres, ¿no? Ya existe una filial de la Sociedad Nacional de Industria dentro del mismo puerto de Costco Shipping. Yo siempre lo he dicho, el narcotráfico está en donde no hay desarrollo. Si nosotros desarrollamos las zonas económicas desde Pucallpa, que es de la región Ucayali, que es parte de nuestra selva central, cada vez le vamos a ir reduciendo espacios para estos sembríos de coca, quitándoles esos espacios para que puedan entrar nuestros jóvenes en la economía informal. Sí, hay dos cuestiones que produce Rusia que son muy importantes para nosotros, inclusive también geopolíticamente. Los fertilizantes, porque hay proyectos de irrigación en toda la costa que van a requerir esos fertilizantes, pero que ahorita, gracias a los bloqueos que se le ha, entonces no se está comerciando con Rusia. Entonces, eso es lo que podría ubicarse digamos, en esas zonas económicas que se van a dar. Ahora, la conexión de un puerto, de una ciudad-puerto con el crimen organizado es conocida, pero el ingrediente ahí que se puede sumar es la informalidad. Entonces, yo creo que es importante crear espacios de formalidad para que la informalidad no prospere y traiga consigo también al crimen organizado, porque suelen estar asociados. Sí, a ver, ahí para puntualizar dos cosas, ¿no? Que me parecen importantes. Primero, es que la construcción del megapuerto y su puesta en marcha ha tenido algunos impactos, ¿no? Estos impactos guardan relación incluso también con el incremento de la inseguridad. Primero es que mucha gente durante la etapa de construcción ha sido, entre comillas, expulsada silenciosamente de sus zonas de trabajo. Pescadores artesanales, por ejemplo, que lo han perdido todo. Nosotros hemos recientemente hecho un estudio en el que pescadores de orilla, no embarcados, los que no usan embarcación, solamente los de orilla, pescaban hasta 39 especies en toda la orilla, ahora solamente sacan 9 especies. Y eso ha implicado un impacto en su economía. Creemos nosotros que el megapuerto o el proyecto portuario de Chancay podría recomponer las relaciones si es que tuviese una estrategia de, digamos, resarcimiento de las afectaciones que ha tenido con el trabajo de la gente, ¿no? ¿Lo puede hacer? Sí, creemos que sí lo puede hacer. Pero ahí sí, yo insisto siempre en esto, en que el Estado es clave para este tema, ¿no? En segundo lugar, el fenómeno que Perú está viviendo desde hace unos años de la explosión de economías ilegales, y en el caso del Norte Chico, donde está ubicado Chancay, Ucayama, Huacho, Barranca, porque no solamente es la transformación de Chancay, es de todo ese corredor, ¿no es cierto?, costero, que además está vinculado a la civilización antigua de Caral, ¿no es cierto? Y hay toda una dinámica económica, cultural. Todo ese sector requiere en este momento que se le ponga la mirada desde el Estado y que se mejore la inversión, no solamente en términos de servicios básicos, sino también en seguridad ciudadana. Hay un 70% a 75% de informalidad en el país. La gente vive de la informalidad. ¿Cómo hacemos para incorporar, a partir de la gran oportunidad que genera el megapuerto de Chancay, a reducir esa informalidad en la zona y sobre todo conectar con las otras ciudades que también esperan recibir los beneficios, ¿no es cierto?, de este proyecto? También debemos tener en cuenta un factor que es el efecto globo que va a suceder en Ecuador. La presión del gobierno que va a ejercer sobre las bandas, sobre el crimen organizado, es fuertísimo. Inclusive cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Ese efecto globo ya se da para el caso de minería ilegal. Los tijerones, los lobos y los choneros, que son las principales bandas criminales, han pasado de dedicarse al narcotráfico a la minería ilegal. ¿En dónde? En la zona del Condorcanqui. Y cuando vean han cambiado el giro de negocio. Y cuando vean alguna oportunidad, un nuevo negocio, seguramente claro, van a insertarse, digamos, en la zona aledaña al puerto. A mí me parece que, ya para cerrar, definitivamente en América Latina siempre la improvisación, el no llevar una escaleta clara de cómo quieres hacer las cosas y empezar por donde tenías que haber terminado, etcétera, etcétera, es uno de los principales problemas. Pero la información, que es algo un poco lo que decía Alejandro, la información y la capacitación y hacerle entender al peruano también, a todo el Perú, la importancia de un puerto que a lo mejor le queda lejos, ¿no? A lo mejor vive en otra zona del Perú que dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa ese puerto? ¿Y eso de en qué me va a beneficiar o en qué me va a perjudicar? A ponerle un poco más, ponerle en la palestra. Por eso hacía la acotación de que ninguno de los candidatos presidenciales ni hablaba. Yo
estuve siempre esperando, bueno, a ver si alguno de los candidatos habla, nada, no dijeron nada. Esto obviamente no beneficia la comprensión de un tema como este y la importancia que puede tener para el Perú, para su economía y para el futuro. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí para ponerle luz un poco a esta idea que de verdad uno en el papel pensaba, bueno, este tema cómo lo maneja, pero la verdad muy interesante la conversación y a ver si en el futuro podemos venir en otra oportunidad y visitar el puerto de Chancay que ya esté obviamente en desarrollo absoluto. A ustedes los espero la próxima semana por aquí. Continuaremos en Lima, Perú, con Cartas sobre la Mesa. Va a proporcionar muchos ingresos al Perú, es lo que me parece lo más importante. Nos va a permitir atraer más inversión y esta inversión va a generar más empleo a toda la población.